Muy buenas tardes a todos los presentes y en especial a quienes me acompañan en la mesa principal, doctor Carlos Tuñón, licenciado Héctor Cárdenas, presidente de mesa, y nuestra distinguida relatora y ganadora del certamen de semilleros en el Congreso Colombiano de 2013, la licenciada Lidia Karina Mercado. El tema que voy a desarrollar hoy, referente a las nulidades procesales en el nuevo Código Procesal Penal, lo pienso abordar desde un enfoque, digámoslo así, basado en el contraste entre lo que teníamos en el sistema anterior y la innovación que representa el tratamiento de nulidades procesales en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y por qué el contraste? Porque soy un convencido de que, sabiendo con la mayor exactitud posible qué teníamos antes y qué vamos a tener ahora en el nuevo sistema, podemos estar claros de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, tener bastante nítida la ruta a seguir, y para ello obviamente tenemos que reconocer que el Código Procesal Penal no empieza de cero. Había un sistema anterior que trataba también esta materia y que por lo tanto tenemos que mínimamente conocer. Y para abordar el análisis de las nulidades procesales en el sistema anterior, hay un tema que también tengo que abordar para poner un poco en contexto el análisis que pienso efectuar. ¿Y cuál es ese tema que a mí me parece que es de mucha importancia, pero que ha estado pasando un poco solapado o bajo perfil, digámoslo así? Y tiene que ver con un cambio de paradigma importantísimo que entraña el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Y cuál es ese cambio de paradigma? El cambio de un sistema mixto inquisitivo donde prevalecía una marcada tendencia positivista, un apego que yo no puedo menos que decir que excesivo a la norma legal del Código del Procedimiento Penal, y un poco el ver con algún desdén o no reconocerle un valor normativo mínimo a normas constitucionales y de convenios y tratados internacionales. Pues bien, este positivismo hartiano, podríamos llamarlo así, es uno de los paradigmas más enraizados en la mentalidad de nuestros operadores de justicia. Y pienso yo que es uno de los paradigmas que más va a costar cambiar. Y pese a que desde 2011 el sistema penal acusatorio ya está vigente en algunas regiones del país, incluso dentro del nuevo sistema penal acusatorio, vemos la presencia todavía con mucha fortaleza de esta visión positiva o positivista del procedimiento penal. Pues bien, en el tema de nulidades, a mi juicio, al analizar el sistema anterior, se ve con mayor, digámoslo así, vehemencia la visión esta positivista de la que les estoy hablando. ¿Y qué quiero decir con esa visión positivista? Que nuestros operadores entendían que todo tenía que limitarse al libro tercero del Código Judicial. Normas de la Constitución, orientadoras, programáticas, normas de los convenios y tratados internacionales, igual. Lo importante, libro tercero del Código Judicial. Incluso yo en mi ponencia, que la pueden consultar en la memoria, utilizo una frase: dentro del código, todo; fuera del código, poco o muy poco. Esa era la visión que existía en el sistema anterior, reitero, muy arraigada en nuestros operadores de justicia. Y un ejemplo paradigmático de esto que les estoy señalando era el tema de nulidades. Artículos 2294, 2295 del Código Judicial, tratamiento de números clausus, taxativo. Estas son las nulidades del proceso penal. Y una tercera norma, el artículo 24
296 que decían o que señalaba que solo podrían esgrimirse como nulidades las que estaban expresamente contempladas en los artículos 2294 y 2295, salvo que existiera una ley que dispusiera también una nulidad. ¿Esto a qué dio lugar? Este tratamiento normativo de nulidades en el libro tercero del Código Judicial. A que nuestros operadores de justicia, en una gran mayoría, fiscales y jueces, frente a situaciones que evidentemente parecían vulnerar garantías fundamentales, derechos fundamentales, adoptaban la posición de que esa situación que a la vista parecía vulnerar derechos constitucionales, garantías fundamentales, no estaba dentro del tratamiento taxativo de los artículos 2294, 2295 y de lo que normaba el 2296. Luego entonces, al no estar taxativamente contemplado, principio de especificidad, no podía reclamarse como una nulidad. Y yo como litigante les puedo decir que en muchas ocasiones cité las normas de la Constitución, las normas de la Convención Americana, y la respuesta en muchas de esas ocasiones fue la misma. No es una nulidad de las taxativamente establecidas en nuestro procedimiento penal. Por eso yo hablo en el título de mi ponencia que estábamos ante un abuso de la taxatividad. ¿Y por qué abuso de la taxatividad? Porque era una interpretación que daba pie a que se vulneraran derechos fundamentales de las partes y, reitero, tanto jueces como fiscales entendían que no estaban haciendo nada incorrecto porque la ley, el Código Judicial, libro tercero, el procedimiento penal se los permitía de acuerdo a su tenor. Incluso estando ya en los estertores del sistema anterior, porque está a la vuelta de la esquina el sistema penal acusatorio en Ciudad de Panamá, sigue esgrimiéndose este argumento en incidentes de nulidad que se siguen presentando dentro de los procesos penales en Ciudad de Panamá. No es una situación, no es un acto o una irregularidad de las que taxativamente están contempladas en la norma. Luego entonces no se puede hablar de nulidad. Y se citan a los principios, garantías y reglas que están en los 28 primeros artículos del Código Procesal Penal, que ya están vigentes, se citan normas de la Constitución, se citan normas de los convenios y tratados internacionales, y aún así los operadores, reitero, en lo que yo personalmente estimo un abuso de la taxatividad, mantienen la postura de que no vamos a ni siquiera entrar a debatir si es o no una violación de una garantía fundamental. No está dentro del catálogo taxativo, luego entonces no es necesario ni siquiera discutir. Entonces esa fue la tónica que en muchísimos, en una gran mayoría de casos prevaleció en materia de nulidades dentro de nuestro procedimiento penal. Existía una norma que era el artículo 1950 del Código Judicial que hablaba de una nulidad frente a la violación de normas que contenían principios al inicio del libro tercero del Código Judicial, pero este artículo 1950, quienes han litigado en la jurisdicción penal saben que era definitivamente una norma de aplicación excepcional. Era muy excepcional. Y lo que siempre se tomaba como norma aplicable en materia de nulidades eran los artículos 2294 al 2296. Esta era la realidad del sistema anterior, reitero, un apego marcado a ultranza del tenor positivo de la norma legal. Tengo que reconocer que en los últimos años y con la entrada en vigencia del nuevo sistema ha habido cierta flexibilización, pero ya era inevitable, ya la orientación del nuevo sistema estaba definitivamente surtiendo algún tipo de efecto en este cambio de mentalidad. Pero la visión de que dentro del código todo, fuera del código poco o muy poco, al día de hoy, en los estertores ya del sistema anterior sigue todavía muy enraizada. Código Procesal Penal, el nuevo sistema. Una frase que ya puede parecer un poco trillada, pero ciertamente un cambio de paradigma en esta materia, total. Y también un cambio de paradigma en esa visión positivista.
del procedimiento penal. Desde el inicio del Código, en sus primeros 28 artículos, cuando se habla de garantías, principios y reglas, ya definitivamente que de partida se establece una nueva orientación que impacta de manera directa en el tema de nulidades. Vigencia normativa de la Constitución y tratados internacionales reconocidos por Panamá dentro del Código Procesal Penal. Son normas de aplicación directa, ya son normas del Código. Luego entonces los operadores de justicia no pueden, como reitero, ha venido siendo práctica inveterada de nuestro sistema penal de justicia, de nuestro procedimiento, mirar hacia otro lado o darle la espalda a esta normativa constitucional y convencional. No, es parte del Código. Entonces tienen que necesariamente aplicarla, y a las partes entonces les he dado también demandar su aplicación. Esta nueva visión debe, en principio, significar una ruptura, un rompimiento con aquella visión positivista que he venido planteando. Pareciera que no, y ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero volviendo a esa sección primera del Código, garantías, principios y reglas, dentro de esa sección se habla de los principios que van a regir en el procedimiento penal, y hay dos normas que a mí me parecen particularmente importantes en materia de nulidades. Artículo 12, control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. El juez de garantías, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y humanitario de estas. Artículo 14, respeto a los derechos humanos. Las partes en el proceso penal serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los derechos y las garantías que consagran la Constitución política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y este código deben considerarse como mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana. Tenemos aquí entonces dos disposiciones totalmente claras. Son plenamente aplicables y es obligatorio su reconocimiento y respeto, tanto la normativa constitucional como las normas de convenios y tratados internacionales reconocidos por Panamá. Y siguiendo entonces esta orientación en consonancia con esta nueva visión del procedimiento penal, en materia de nulidades se reconoce como nulidades absolutas las contempladas en el artículo 199. Es nula la actuación o diligencia judicial cuando el vicio haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la ley, la Constitución política y los tratados o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. Esta nulidad es insubsanable. Artículo 199. Desapareció la taxatividad, desaparecieron las causales específicas, es una norma abierta. Y ustedes escucharon su tenor. Es nulo toda actuación o diligencia judicial cuando el vicio haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos, la ley, la Constitución y los tratados o convenios internacionales reconocidos por Panamá. Es decir, de un tratamiento taxativo de numerus clausus cerrado, hemos pasado a una norma abierta que permite al juzgador, en ese amplio marco que implica la ley, la Constitución y los convenios o tratados internacionales reconocidos por Panamá, entrar a analizar en cada caso concreto si existe o no una vulneración de una garantía fundamental, de un derecho fundamental, y si la magnitud de esta vulneración amerita el reconocimiento de la nulidad que la parte que la reclama, a la que la parte que la reclama aspira.
una figura dentro del nuevo sistema que también tiene íntima relación con esta materia de nulidades, y es el juez de garantías. Recuerden que en el sistema anterior, en la fase de investigación, el Ministerio Público tenía amplios poderes, era prácticamente soberano en esta fase. En el nuevo sistema, en la fase de investigación, está la figura del juez de garantías ejerciendo eso, un control sobre los posibles perjuicios que se puedan causar a las partes en cuanto a sus derechos y garantías. Este control del juez de garantías puede ser previo o posterior, y durante toda la etapa de investigación incluso existen normas del código que le permiten a las partes acudir ante el juez para que ejerza ese control frente a situaciones específicas no contempladas expresamente en la norma. Entonces también tenemos que entender que ahora en materia de nulidades está esa especie de guardián del respeto de las garantías fundamentales, que es el juez de garantías. Entonces hay que reconocer que ese juez de garantías tiene que desarrollar también una labor preventiva que evite que se puedan dar estas situaciones, ejercer un control sobre las actuaciones, por ejemplo las diligencias de investigación que desarrolla el Ministerio Público, para precisamente evitar la lesión de estos derechos a las partes, estos derechos fundamentales de las partes. Para finalizar, quiero referirme a una jurisprudencia que me parece muy interesante por el impacto que ha tenido en el tratamiento de esta materia y que sigue al día de hoy siendo una referencia obligada por muchos operadores del sistema de justicia. El abogado defensor le solicita al juez de garantías una audiencia para plantear una nulidad procesal. El juez analiza la petición, no le ve la gravedad suficiente al perjuicio que el defensor alega, y por escrito le dice al abogado defensor: señor, de acuerdo al artículo 345 del Código Procesal Penal, que establece que dentro de la audiencia de acusación uno de los temas que pueden ser tratados es el tema de nulidades, debe usted esperar a la audiencia de acusación para plantear su demanda de nulidad. El abogado interpone un recurso de amparo de garantías constitucionales en virtud de esta negativa, y el Tribunal de Amparo concede el amparo, señalando que la materia de nulidades puede ser presentada incluso antes de la audiencia de acusación, en cualquier situación que, dada su particularidad, amerite que el tema sea debatido. El juez apela y señala en su apelación un aspecto que me parece importante y que me voy a permitir citar rápidamente. El juez de garantías dice en su apelación frente al fallo de amparo adverso: la infracción de derechos fundamentales debe ser de tal envergadura que deben ocasionar un perjuicio, pero en este caso en particular no ha ocurrido el perjuicio demandado ni se ha violado garantías o derechos fundamentales al amparista que requiera un reparo inmediato, ni se ha incurrido en violación a la garantía constitucional del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. La Corte, en pleno, mediante fallo del 11 de octubre de 2013, le da la razón al juez de garantías apelante. La Fiscalía también apeló y emite un criterio que, reitero, ha sido referencia en esta temática dentro del sistema penal acusatorio, señalando que las nulidades procesales solo pueden ser reclamadas en la audiencia de acusación, no antes, no durante la etapa de investigación, solo en la audiencia de acusación. Y como parte de su razonamiento, la Corte señala: aceptar el fundamento vertido por el Tribunal Superior sería abrir el compás de dilatar el proceso penal frente a un conglomerado de solicitudes que no solo podrían ser presentadas en la fase de investigación, en la intermedia o en el juicio oral, cuantas veces sea necesario, sino también con un número considerable de audiencias que implican notificaciones a las partes versus el tiempo o plazos legales establecidos para la investigación. En este fallo, la Corte no hace la más mínima alusión ni a normas de la Constitución ni a normas de los convenios y tratados internacionales.
Todo se centra en el Código Procesal Penal. Dentro del código, todo. Fuera del código, poco o muy poco. Seguimos entonces todavía en el nuevo sistema confrontando este problema. Por supuesto, no estoy de acuerdo con esta posición de la Corte. Y el juez de garantía se lo dijo en su apelación. Si la vulneración de derechos fundamentales genera un perjuicio grave, tiene que ser atendida de inmediato. Si la vulneración se da en el primer mes de investigación y son 6 meses de plazo, hay que esperar 6 meses cuando termine la investigación para poder reclamar la nulidad. Y si al final de los 6 meses el fiscal decide no formular acusación, sería una pregunta que podría uno hacerse. ¿Qué ocurrió entonces con el perjuicio que pudo causar esa vulneración de garantías fundamentales? Entonces a mí me parece que es una posición jurisprudencial que debe ser debatida, que a mi juicio va un poco en contra del espíritu, de la letra y espíritu del nuevo sistema, y que nos indica que en esta materia de nulidades nuestros operadores de justicia deben entender que no es solo el Código Procesal Penal. Está el control de constitucionalidad, está el control de convencionalidad, están un montón de temas que el juez de garantías tiene que manejar. Me decía el fiscal de Colombia que el tema de derechos fundamentales es una materia de capacitación específica dada su enorme trascendencia. Bueno, nuestros jueces de garantía pueden y deben ser expertos en temas de derechos fundamentales. Si no lo pueden ser, entonces no serán verdaderos jueces de garantía. Muchas gracias.